Bienvenidos a todos. El día de hoy veremos la farmacología gastrointestinal. Mi nombre es Cristian Pusarico-Alcón. Este es el proyecto Guía Med. Comencemos. Bien, dentro del contenido, primeramente veremos para qué nos sirven los fármacos gastrointestinales. Posteriormente veremos cuáles son los factores agresores y defensores de la mucosa gástrica. Veremos también el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos gastrointestinales. Más adelante veremos la clasificación de estos y aquí hablaremos de los inhibidores de la bomba de protones, de los antagonistas de los receptores H2, de los protectores de la mucosa gástrica y finalmente los fármacos antiácidos. Bien, entonces continuemos directamente respondiendo la pregunta: ¿para qué nos sirven los fármacos gastrointestinales? Y la respuesta es que nos sirve para tratar enfermedades que llegan a provocar daño a nivel de la mucosa gástrica, que es esta que estamos viendo acá. Bien. Ahora, ¿qué enfermedades pueden llegar a provocar un daño acá? Van a ser muchas, pero estos van a ser los 4 fundamentales, que son la gastritis, la úlcera péptica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la manifestación que va a ser la pirosis. Bien, primeramente la gastritis. Cuando hablamos de gastritis, nos referimos directamente a la inflamación de la mucosa gástrica y esta más adelante puede llegar a evolucionar y convertirse en una úlcera péptica, que no va a ser nada más que erosiones ya, que va a provocar incluso sangrado a nivel de la mucosa gástrica, como estamos viendo acá. Esta puede ser una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Bien, lo siguiente, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es justamente eso, cuando el ácido llega justamente a hacer un reflujo desde la mucosa gástrica del estómago hacia incluso el estómago, llegando a provocar daño en ambos niveles. Bien, y finalmente la manifestación, que va a ser la pirosis, que va a ser justamente lo que refieren los pacientes cuando tienen alteraciones a este nivel: sensación de picor, de ardor, de quemazón a nivel retroesternal y a nivel del epigastrio. Bien, entonces en conjunto todas estas enfermedades van a llegar a provocar una lesión dentro de la mucosa del estómago, que principalmente, como les dije, se va a dar por el exceso o aumento de ácido clorhídrico, nos va a dar sensación de quemazón y finalmente úlceras dentro de la mucosa, como estamos viendo acá. Bien, entonces la pregunta es: ¿para qué nos sirven los fármacos gastrointestinales? Para tratar justamente estas lesiones o estas afecciones. Bien, ahora, ¿por qué es que van a presentarse estas enfermedades? Se van a presentar principalmente porque va a existir un desequilibrio entre los factores dentro de la mucosa gástrica, que van a ser 2, que son los factores agresores de la mucosa gástrica y los factores protectores o defensores de la mucosa gástrica. Cuando hablamos de factores agresores, nos referimos a factores endógenos y exógenos. Hablando de los factores endógenos, vamos a hablar del ácido clorhídrico, de la pepsina y de las sales biliares. Y hablando de exógenos, de infección por el Helicobacter pylori, exceso de consumo del tabaco, del alcohol, antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES, e incluso acá podríamos mencionar también al famoso estrés. Bien, ahora, cuando hablamos de factores protectores, nos referimos principalmente al moco, al bicarbonato, a las prostaglandinas, a un flujo sanguíneo adecuado y a una restitución epitelial también que se encuentre adecuada. Bien, ahora, algo muy importante: si bien estos factores agresores reciben ese nombre, no son necesariamente malos y negativos para nuestro cuerpo. Es más, son bastante útiles y necesarios para lograr una digestión de todos los alimentos que consumimos día con día. Es decir, estos son buenos, pero siempre y cuando se mantengan en equilibrio para mantener justamente una mucosa gástrica adecuada y normal. Ahora, ¿cuándo se vuelven dañinos? Cuando justamente los factores agresores se encuentran por encima de justamente los factores protectores en ese momento. Y si te has dado cuenta acá, justamente el principal factor agresor va a ser el famoso ácido clorhídrico, aunque también puede ser provocado por otras causas, pero esta va a ser la más importante y es justamente la que debemos entender cómo es que ocurre para comprender el mecanismo de acción de los fármacos gastrointestinales. Y atento acá porque explicaremos a detalle absolutamente todo. Bien, entonces tenemos acá los factores agresores que ya los explicamos.
necesitamos, los factores protectores o defensores, ya que tenemos justamente una tabla que nos servirá a lo largo de este video y contenido. Bien, primeramente entonces tenemos acá al estómago. Lo que queremos saber nosotros es cómo llega a secretarse ácido clorhídrico dentro de la mucosa gástrica. Entonces hagamos un acercamiento a este nivel para ver cuáles son las células que forman parte de la mucosa gástrica, que son las que estamos viendo acá. Acá tenemos a las famosas células G, a las células D, a las células parietales, a las células mucosas, a la célula epitelial y finalmente a las células enterocromafines. Bien, la más importante célula de acá va a ser la famosa célula parietal. ¿Por qué? Porque esta se va a encargar de secretar el ácido clorhídrico. Bien. Ahora, más atrás tenemos al flujo sanguíneo o al vaso sanguíneo que se va a encargar de irrigar todas estas células. Posteriormente tenemos acá al lumen gástrico, acá tenemos a la parte del antro gástrico y acá el fondo gástrico y finalmente también la inervación del estómago que va a ser dada justamente por el nervio vago preganglionar que estamos viendo acá. Bien, entonces como les dije, lo que más nos va a interesar acá van a ser las células parietales que se encargan de secretar justamente el ácido clorhídrico. ¿Y qué va a ser especial a esas células parietales? Las va a ser especial que tienen justamente tres receptores fundamentales, que van a ser los receptores de gastrina, que son de color verde, los receptores de la histamina, que se encuentran de color anaranjado, y los receptores de acetilcolina, o los receptores muscarínicos de acetilcolina, que se encuentran de color lila. Bien, entonces, comprendiendo todo esto, pasemos a entender algo. Cuando el paciente consume justamente cualquier tipo de alimento, como estamos viendo acá, este alimento se va a convertir en algún péptido dentro de la dieta. Estos péptidos en la dieta, ¿qué es lo que van a hacer? Van a venir y van a estimular a estas células G. ¿Para qué? Para que comiencen a producir la famosa gastrina. Bien, ahora, más adelante, esta gastrina va a pasar desde la célula G hacia justamente los vasos sanguíneos como estamos viendo acá. Bien, y ahora una vez que la gastrina se encuentra a nivel de los vasos sanguíneos, esta gastrina va a buscar su receptor, va a ir en busca de su receptor y finalmente lo va a localizar a nivel de la célula parietal. Una vez que lo localice, va a llegar y se va a acoplar a ese nivel. Ahora, una vez que la gastrina se acopla a ese nivel, esta va a aumentar los niveles del calcio citosólico dentro de la célula parietal. También va a aumentar justamente y va a potenciar la actividad de las proteínas quinasas y finalmente va a activar directamente el hidrógeno potasio ATPasa, que no es nada más que la famosa bomba de protones. Bien, entonces la bomba de protones es esta que estamos viendo aquí y se va a activar gracias justamente al ingreso de la famosa gastrina. ¿Y qué es lo que va a hacer la bomba de protones? En palabras sencillas, va a encargarse de secretar cantidades elevadas de ácido clorhídrico. Así de simple y así es como se llega a secretar el famoso ácido clorhídrico. Bien. Ahora, no va a ser la única forma a partir de la gastrina que se va a generar el ácido clorhídrico, sino que también el sistema nervioso a partir de las neuronas entéricas postganglionares se van a encargar justamente de estimular y hacer justamente que el ácido clorhídrico se encuentre en mayores cantidades de forma directa y de forma indirecta. ¿De forma directa cómo? De forma directa estimulando a la gastrina a partir del péptido liberador de gastrina. ¿Para qué? Para decirle que libere más y más y más gastrina de la que necesita, y más adelante lo que va a hacer es inhibir directamente a la célula D a partir de su receptor M3 que se va a encontrar acá, directamente se va a acoplar y va a inhibir justamente a las células D para que esas no secreten somatostatina, que como veremos más adelante son las encargadas de justamente evitar y disminuir la secreción de ácido clorhídrico dentro de nuestro cuerpo. Entonces, en primera instancia, la gastrina se comienza a secretar a partir de los alimentos que consumimos. En segunda instancia, se la estimula a partir del sistema nervioso, estimulando mayor secreción en las células G de gastrina, inhibiendo justamente a los que podrían inhibir a esta célula para que se secrete, y finalmente también a partir de otros receptores. Bien. Entonces, acá ya tenemos la gastrina totalmente elevada. Ahora, dentro del sistema nervioso también vamos a comenzar a liberar una hormona muy importante que va a ser la famosa acetilcolina. Esta acetilcolina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar sus receptores muscarínicos a nivel de la célula parietal. Va a ir, los va a encontrar y finalmente se va a acoplar a nivel de estos receptores. Y ahora, la acetilcolina, ¿qué es lo que va a hacer dentro de las células parietales? La acetilcolina también se va a encargar de elevar los niveles de calcio citosólico
lipólico, activar las proteínas quinasas y finalmente activar la famosa bomba de protones y por ende estimular mayor liberación de ácido clorhídrico dentro del lumen gástrico, así de sencillo. Bien, y ahora tú puedas preguntar, ¿y qué es lo que pasa con el receptor H2? ¿Cómo es que se activa? Este se va a activar a partir de las células enterocromafines que se encuentran acá. Y es que estas células tienen dos receptores fundamentales, que van a ser los receptores de gastrina, que son los que estamos viendo acá, y los receptores muscarínicos de acetilcolina, que son estos que estamos viendo acá. Bien, entonces directamente la gastrina va a venir también, se va a acoplar acá, va a venir la acetilcolina y también se va a acoplar acá. Y posteriormente, ¿qué van a provocar dentro de las células enterocromafines? Van a provocar que estas comiencen a producir la famosa histamina. Esta histamina posteriormente va a salir afuera en busca de sus receptores y finalmente, una vez que se encuentre a los receptores H2, va a pasar a acoplarse a ese nivel. Una vez que se acople a los receptores H2, estos se van a encargar directamente a partir de otra ruta de activar la adenilciclasa, aumentar los niveles de adenosina monofosfato cíclica intracelular y finalmente activar la famosa bomba de protones para estimular mucha más secreción del ácido clorhídrico. Así de sencillo y así de simple. Así es como se llega a liberar elevados niveles de ácido clorhídrico que pueden llegar a ser dañinos dentro de la mucosa gástrica. Bien. Ahora, tú puedes preguntar, pero ahora, si bien ya nos explicaste cómo liberar ácido clorhídrico, supongo que nuestro cuerpo también tiene la capacidad de justamente evitar esto o contrarrestar esto de alguna manera, y justamente es lo que veremos a continuación. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que más adelante el ácido clorhídrico comienza a aumentar en cantidades realmente excesivas, y en ese momento, ¿qué es lo que van a hacer? Que este ácido clorhídrico mismo se va a encargar de activar a las famosas células D, para que estas comiencen a producir la famosa somatostatina, que es la que estamos viendo acá. Y esta somatostatina, ¿qué función va a cumplir? Va a directamente salir de la célula, ingresar donde se encuentra las células G y evitar y bloquear para que ya no se secrete más cantidad de gastrina que potencie la liberación del ácido clorhídrico. De esa forma evita que más adelante se pueda secretar más y más y más ácido clorhídrico. Bien, ahora no es lo único que va a pasar, sino que más adelante también se va a encargar el cuerpo de producir justamente prostaglandinas, que son las que estamos viendo acá. Estas prostaglandinas van a tener dos funciones. La primera es que se van a dirigir a nivel de los receptores de prostaglandina de las células parietales y posteriormente van a decirle a esta que deje de producir más ácido clorhídrico. Lo primero. Y lo segundo, se va a dirigir tanto a las células mucosas como las células epiteliales y van a encargarse de estimularlas para que éstas cumplan sus funciones. Primeramente, la célula mucosa se va a encargar de secretar justamente lo que conocemos como el famoso moco, que se va a encargar de secretar por toda la mucosa gástrica para regular el pH gástrico, y las células epiteliales se van a encargar de secretar bicarbonato, que va a hacer lo mismo de la misma manera, y así contrarrestamos justamente el ácido clorhídrico en exceso dentro de nuestro cuerpo. Bien, ahora, como les dije, cuando hay una lesión generalmente hay un exceso de ácido clorhídrico y se va a deber debido a diferentes factores, como les dije, AINES, consumo de alcohol, consumo de tabaco, estrés o, como les dije, incluso el famoso Helicobacter pylori, esta famosa bacteria. Entonces, lo que van a provocar estos es justamente un exceso de liberación de ácido clorhídrico. Y acá la pregunta es para ustedes. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos tratar a partir de fármacos justamente una elevación de ácido clorhídrico y lesión dentro de la mucosa gástrica? Ya entendido todo esto, pues fácilmente podríamos deducir, no sé, inhibiendo esta famosa bomba de protones, porque se ve que no deja de secretar ácido clorhídrico. Podríamos inhibir estos receptores H2 de histamina, podríamos inhibir estos receptores M3, pero te explicaré más adelante y ahora incluso que estos receptores realmente no nos conviene mucho actuar sobre ellos, aunque sí tiene lógica porque realmente sería útil hacerlo. ¿Por qué? Porque los fármacos que justamente actuarían a este nivel son realmente fármacos que se deberían administrar en dosis
realmente elevadas y son realmente más perjudiciales que beneficiosas para el propio paciente. Bien, ahora si te pones a pensar, otra forma de generar protección en la mucosa sería estimulando justamente la liberación de las famosas prostaglandinas o directamente eliminando de alguna forma este ácido clorhídrico ya acá afuera en el lumen gástrico. Bien, y es justamente lo que veremos a continuación viendo cada familia de los fármacos gastrointestinales. Bien, entonces tenemos 4 familias fundamentales dentro de acá, que van a ser los antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones, los protectores gástricos y finalmente los antagonistas de los receptores H2. Primeramente, como número 1 tenemos acá a los inhibidores de la bomba de protones, que como su nombre lo dice, se van a encargar de inhibir a esta famosa bomba de protones para justamente contrarrestar esta liberación de ácido clorhídrico. Lo primero. Bien, el segundo grupo farmacológico, también no menos importante, van a ser los antagonistas de los receptores H2, que van a ser estos que tenemos acá. ¿Dónde van a actuar? Van a actuar justamente a nivel de los receptores H2 que estamos viendo justamente acá. Bien, ahora pasemos a ver lo siguiente. Los protectores gástricos. ¿Estos dónde van a actuar? Van a actuar directamente protegiendo la mucosa gástrica, pero ¿cómo? Estimulando justamente la liberación de factores protectores de la mucosa gástrica, como lo son la prostaglandina. Entonces acá van a actuar los protectores gástricos y ponen a nivel de la mucosa, de las células mucosas, a nivel de la célula epitelial, pero no solamente eso, sino que también se van a encargar directamente de generar una película o una doble capa, como estamos viendo acá, que proteja justamente las células de la mucosa gástrica. Así de sencillo. Bien, y finalmente los fármacos antiácidos. Estos, como su nombre lo dice, van a actuar directamente a nivel del ácido clorhídrico para justamente contrarrestarlo. Bien, entonces este es el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos gastrointestinales. Ahora, obviamente, dentro de cada familia también tenemos varios grupos de fármacos y es justamente lo que les mencionaré a continuación. Bien, entonces cuando hablemos de los inhibidores de la bomba de protones, acá vamos a tener a los famosos, los que terminan con sol, que van a ser el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, dexlansoprazol, entre otros. Bien, cuando hablamos de los antagonistas de los receptores H2, tenemos acá a la famosa ranitidina, a la simetirina, a la famotidina, a la sinatirina, nisatidina, entre otros. Bien, cuando hablamos de los protectores gástricos, tenemos al sucralfato, al misoprostol, que es bastante controvertido, al bismuto, entre otros. Y finalmente, cuando hablamos de los antiácidos, vamos a hablar del bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Cada uno de estos fármacos va a tener indicaciones, una presentación, una dosis que se debe seguir justamente para el paciente y obviamente efectos secundarios y contraindicaciones que se deben seguir. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Este video era justamente para que tú directamente entiendas el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos y con eso directamente más adelante será muy pero muy sencillo solamente ya comprender dosis, indicación, presentación y absolutamente eso. Entendiendo este video ya entiendes lo que son los fármacos gastrointestinales y como siempre te digo, si quieres las presentaciones del canal en formato PDF, PowerPoint, simplemente haz clic en el enlace de la descripción del video o en el primer comentario, podrás obtener ahí toda la información que requieres y todas las presentaciones. Y pues nada, muchas gracias por todo el apoyo. Si te gustó el video, no olvides seguirnos en todas las redes sociales. No olvides comentar qué otros temas te gustarían ver dentro del canal. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y acá en YouTube. Me despido, muchas pero muchas gracias por todo el apoyo. Mi nombre es Cristian Pusaricualcón. Este es el proyecto Guía Med.